Bendiciones, mujeres. Qué gozo el poder estar una tarde más, un sabadito más, disfrutando de lo que el Señor nos está regalando, de esas joyas tan maravillosas que el Señor nos regala en su palabra. Te damos la más cordial bienvenida en esta tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias porque junto con nosotros has tomado la decisión, el compromiso de seguir aprendiendo lo que el Señor tiene para este tiempo, para tu vida, para nuestra vida. Así que esa es una victoria ganada. Te damos, con gozo te decimos que este espacio es para ti, para que juntas podamos disfrutar este tiempo. Y bueno, hoy estamos de manteles largos. Hoy no somos 3, hoy somos 4 del equipo que hoy estamos aquí, que queremos pasar esta tarde contigo y compartir lo que el Señor tiene. Mi Pau, ya teníamos mucho tiempo que no estabas con nosotros. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues un saludote para todos los que nos están viendo y pues gracias, ¿no? Ya tenía bastante que no salía en transmisión, que luego me da pánico escénico. No, pero pues es un honor estar con ustedes. Entonces, pues bienvenidas, chicas. Yo creo que el Señor siempre tiene algo, un mensaje para cada una de ustedes. Súper, mi Nancy, también ya tenía ratito, ¿eh? Sí, nos fuimos un largo periodo de vacaciones, ¿verdad? De transmisiones, pero ya estamos de vuelta, por si andaban con el pendiente. Pues un gusto siempre estar aquí con ustedes, compartiendo también de los temas, ¿no?, de la palabra del Señor, y sobre todo esta serie que ha iniciado específicamente para nosotras mujeres, ¿no? Con muchas mujeres con muchos altibajos, mujeres, con fe, mujeres que han fracasado, que han fallado, pero de todo eso tenemos un aprendizaje, ¿no? Y es lo que vamos a ver el tema de hoy. Así que no te muevas de donde estás, invita a alguien ahí que se siente contigo a ver este tema precioso que tenemos para ti, que Dios tiene para ti el día de hoy. Mi Ángeles, estuviste con nosotros, fue tu estreno de la semana pasada y hoy estás otra vez con nosotros. Qué bendición el que juntas podamos aprender. Pues muy buenas tardes a todas, así es, estamos repitiendo, estamos ganando experiencia en este ámbito, que es algo nuevo en lo personal, y pues estamos muy contentas. En lo personal estoy muy expectante de todo lo que vamos a platicar esta tarde. Sabemos que hay situaciones que muchas veces nos identificamos con las mujeres que estamos viendo, que estamos hablando, y yo en lo personal siento que de la mujer que vamos a hablar hoy nos podemos identificar, quizás no en las mismas circunstancias, pero sí en cuanto al amor de Dios que le manifestó a esta mujer. Entonces, pues una cordial invitación a todas las damitas que nos ven, que compartan este enlace, que lo compartan con muchas mujeres. Hay que dar esta bendición, que es edificación para nosotros y para nuestras casas. Súper, pues ya bien lo dijeron las chicas, cada una de ellas y por supuesto cada una de nosotras estamos con ese gozo de poder aprender y de poder pasar este tiempo muy, muy agradable contigo que nos estás escuchando. Y bueno, la mujer que hoy vamos a hablar, como bien lo decía Angie, es una mujer que nos reta. Habíamos estado hablando, como bien lo dijimos, de mujeres a lo mejor que eran muy virtuosas o encontrábamos en su vida, no encontrábamos como esas manchitas, ¿no? Como tal. Pero hoy vamos a hablar de una mujer que en medio del pecado, en medio del error, vemos la misericordia de Dios para su vida. Vamos a hablar de Betsabé, esta mujer que encontramos en Segunda de Reyes 11, 2 y 3. Ella fue una mujer que provenía de una familia que temían al Señor, eran temerosas del Señor, conocían del Señor, ¿no? Era hija, dice la Escritura, que era hija de Eliam y que fue uno de los valientes oficiales de David. Esta mujer se convirtió en la esposa de Urías, que también fue un valiente de los hombres de David. Y después del asesinato de Urías, que más adelante, hasta decíamos hace un ratito, ¿no? Parece telenovela, que después del asesinato de Urías, ella se casa con David y se vuelve la esposa del rey, ¿no? Ella tuvo 5 hijos, de los cuales el primero murió en su infancia, y siendo también parte de ellos Salomón, Sima, Sobab y Natán. Vemos cómo Salomón
fue el rey que reinó en esa opulencia de Israel después de estar guerra tras guerra tras guerra, vivió en ese esplendor del pueblo de Israel. Es una mujer que se menciona en la genealogía de Cristo como Betsabé, la mujer había sido esposa de Urías, ¿no? Y algo que me encanta, por ahí creo que Nancy tenías el verso de Primera de Reyes 15:5, porque en este historial que nos habla la Biblia, vemos que este hecho que tiene David con Betsabé fue una mancha en la historia de David. No sé si por ahí lo tienes. Sí, dice: por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías heteo. Dice que hasta ese momento la vida de David había sido sin mancha alguna, pero que excepto del momento en que entra Betsabé, hubo algo aquí que pasó, ¿no? Entonces vemos cuán grande y misericordioso es el Señor, porque aunque si bien vemos que cuando nosotros recibimos al Señor, muchas veces Él nos libra, o siempre nos va a librar, nos perdona y nos libra, ¿no?, del pecado, pues varias veces van a permanecer las consecuencias de ese pecado. ¿Cuántos de nosotros no lo hemos vivido? Dios es fiel para perdonarnos y perdona cada uno de nuestros pecados, pero muchas veces tenemos que cargar, ¿no?, con esas consecuencias. ¿Cuántos no nos ha pasado esa parte, no? Pues aquí con la historia de Betsabé entramos en ese tema, ¿no? Vemos que muchas veces llegamos de esa manera delante del Señor y muchas otras ya conocemos del Señor, pero nos distraemos, no estamos en el lugar que tenemos que estar o haciendo lo que tenemos que estar haciendo, y esto nos trae como consecuencia pues el fallar también delante del Señor. Y aunque Dios es misericordioso, Dios es amoroso con nosotros y nos perdona y nos restaura, muchas veces no nos vamos a poder librar de las consecuencias de las malas decisiones que tomamos. Y pues este relato de Betsabé con el rey David pues es prácticamente eso, ¿no? Lo decías, parece una novela, ¿no? Porque sí vemos muchos contrastes en esta historia, desde el rey que no estaba donde tenía que estar y pues también el rol tan importante que jugó Betsabé, porque pues la menciona la Escritura como una mujer que marcó algo en esa vida, digámoslo, perfecta que llevaba David de obediencia y de caminar bajo la dirección de Dios, ¿no? Así es. El punto de Betsabé pues fue ese punto de quiebre que él tuvo donde se desvió. Ahorita que mencionas el punto de quiebre, pues fue la debilidad, ¿no?, de David. Bueno, David, siendo rey, pues tuvo esposas y concubinas, y él, por eso cuando la parábola que el profeta Natán le menciona, le dijo que él pues le había quitado la única oveja a un pastor, ¿no?, cuando él tenía muchísimas. Entonces qué impresionante, o qué mujer tan hermosa físicamente pudo haber sido, ¿no? Porque ahora sí que le echó los ojazos ahí en la azotea, y pues yo siento que también ella pues puso de su parte, ¿no? Así es. Puso de su parte. Pueden haber muchas mujeres que como decías, conocen, han nacido en familias, podríamos decir, cristianas, o que conocen la ley del Señor, mas sin embargo puede haber algo ahí, ¿no? Que no vivimos. Algo que no ha sido completamente restaurado, sanado, y ese desliz, ¿no? Porque imagínate el escenario, ¿no? En aquellos tiempos, en la ley, pues era imposible casi que una mujer pues adulterara, ¿no? ¿Por qué? Porque no, y que si lo hacía era muerte. Por la consecuencia precisamente de la pena de muerte, ¿no? Entonces era, o sea, súper, ahorita pues ya estamos en otros tiempos, la verdad, pero en aquellos tiempos qué complicado era para una mujer hacer lo que Betsabé hizo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo que ella tuvo un pequeño desliz, ¿no? No pudo decir que no. Y en esa parte, o tal vez hubo una provocación, pues no lo sabemos, la Biblia tampoco lo especifica, pero se puede sobreentender, ¿no? A veces que un pequeño desliz, todo lo que acarrió.
pero vamos a ver también más adelante el cambio que tuvo esta mujer, ¿no? Hasta ese punto creo que hay dos cosas que a mí me encantaría rescatar. Una, como en medio de nuestro pecado, pues esa parte, ¿no? Vemos cómo, si bien el Señor nos perdona, muchas veces quedan esas consecuencias, pero cuando nosotros caemos en esa consecuencia y caemos en ese perdón, como cuando nos volcamos en arrepentimiento, no hay mejor lugar que ir a los brazos de Dios y apelar a la misericordia que Él tiene para con nosotros, y Él va a estar ahí, su misericordia va a estar ahí, ¿no? Entonces, vamos a leer el pasaje, segunda de Samuel 11, 2 y 3, si nos lo regalas, Pau, porfis. Una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Me regreso un poquito al versículo 1, porque dice en el versículo 1, pero David se quedó en Jerusalén. Vemos aquí cómo los israelitas estaban en guerra en contra de los amonitas. ¿Dónde tenía que estar el rey David? En la guerra. En la guerra. ¿Cuál era su lugar en el que tenía que estar? En la guerra, ¿no? Por varios años David había demostrado haber sido un rey victorioso, valiente, y su lugar era estar al frente de la batalla. Vemos ahora quizá un David un poco más maduro, quizás un poco cansado de tanta guerra, no lo sé. Quizás un David que a lo mejor después de tantos años un tanto blando, indulgente, quizás. Y tomó un tiempo para descansar, para decir, me voy a tomar un tiempo de lucha, de fatiga. ¿Cuántas no nos hemos sentido cansadas en algún tiempo? Y decimos, a mí me da mucha tristeza en lo personal cuando a veces escucho a alguna mujer que ha venido buscando al Señor, sirviendo al Señor, ha visto cosas maravillosas, su familia es levantada, su familia es usada, ella misma es usada, y de repente dice, me voy a tomar un año sabático, ¿no? No sé si ustedes lo han escuchado. Me voy a tomar un tiempo del Señor, ¿no? Yo mismo en algún momento lo dije, ay, creo que me voy a tomar un descanso, ¿no? Lo ha dicho nuestro pastor, es válido cansarse en el ministerio, pero no del ministerio. Tú y yo tenemos una asignación, tú y yo tenemos un propósito, tenemos algo a lo que el Señor nos ha mandado. Y no hay nada peor que el movernos del lugar que el Señor nos ha mandado, porque cuando empieza a entrar fatiga nuestra vida y nos empezamos a mover del lugar al que el Señor nos ha llamado, es ahí donde las cosas empiezan a suceder y a suceder mal, porque no estamos en el lugar en el que el Señor nos ha puesto. Llámese cómo. No sé, buscando de Dios en la iglesia, haciendo su voluntad, porque es ahí donde empieza a fluir todo. Entonces, dice aquí que el lugar de David era en la guerra, pero él no estaba en la guerra, ¿no? Y cuando David se mueve del lugar donde tiene que estar, dice que él iba pasando por ahí, dice la bonita telenovela, que él iba pasando por ahí y vio a una mujer, como bien decías, Nancy, qué tan hermosa tuvo que haber sido Betsabé, ¿no? Que ni bien la vio, o él la vio en ese momento, el pecado entró por los ojos y dijo, de ahí soy, ¿no? Porque no está, o sea, ¿qué tenía que estar a lo mejor haciendo en ese momento en vez de estar en la batalla? Sino que se vio envuelto en este triángulo de amor, de desamor, ¿no? Él se estaba paseando por la azotea, dice que vio a una mujer desvistiéndose, bañándose ahí cerca, ¿no? Suponemos que Betsabé era una mujer muy hermosa, ¿no? Y como quizás una mujer que está en esa situación bañándose y demás, yo creo que lo primero que haría será que, pues fijarte, ¿no? No sé, a ver si alguien te ve, O si, ¿no? o si ya te sentiste vista, pues corres, te tapas, no sé, ¿no? Dice que hubo codicia en la vida de David, ¿no? Sus ojos codiciaron lo que él estaba viendo, ¿no? Y aquí me gusta porque dice que David más adelante en un salmo, él dice que la culpa fue de él.
No, él no le echa la culpa a nadie más. Incluso en esta parte de la Biblia no dice qué sintió Betsabé. No dice, y Betsabé hizo esto, ¿no? O pensó, no dice, no. Pero vemos a una mujer que conociendo de los preceptos de Dios, conociendo de la palabra de Dios, temerosa, venía de una familia temerosa del Señor, pues ella también formó parte, ¿no?, de esta situación en la que estaba. Fue cómplice del mismo pecado, no sé, a lo mejor de no ser cuidadosa, de no ser una mujer modesta, ¿no? A lo mejor, como decíamos, no pudo haber mirado, quizás. ¿O cuántas de nosotros en algún momento no hemos estado pues buscándole ahí 3 pies? A lo mejor no en una situación como esta, pero en una situación donde sabemos que tenemos una debilidad y dijeran por ahí, le estamos buscando ahí la cola al gatito, ¿no? Qué importante que como mujeres tenemos que estar alertas. Tenemos que estar siempre cuidando esa parte en nuestras vidas, esa modestia, esa prudencia. Y no es que a lo mejor en algún momento, seamos mujeres que nunca nos ha pasado, tenemos tentaciones de caer. Lo decimos, el diablo sabe de qué pie cojeamos, conoce nuestras debilidades. Y es por eso que nosotras como mujeres temerosas del Señor tenemos que estar alertas de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Ahorita mencionas como una insinuación, ¿no? Así lo veo yo, una insinuación de David hacia Betsabé. Pero pues trasladémonos ahora a este tiempo, ¿no? Si tú eres una mujer comprometida, una mujer casada, y alguien te lanza una insinuación, ¿qué haces, no? ¿O qué has hecho? Porque como decías, pues hemos pasado por algunas de estas situaciones y ¿qué es lo que hemos hecho? ¿O qué es lo que tú debes hacer, no? Si tú eres una joven, una señorita, y te lanzan una insinuación, pues que no es propia, ¿no? Entonces, podemos ver también en esta historia las consecuencias muy amargas. Yo creo que Betsabé lloró hasta ser consolada, pero ¿para qué pasar todo eso, no? ¿Para qué pasar situaciones de este tipo si podemos centrarnos en la obediencia, en la palabra del Señor, en lo que corresponde? Y esto también es una enseñanza, ¿no? Muchas veces he escuchado algunas situaciones que no sé, por contestar un mensaje, por llevarte de relajo con alguien que no es tu esposo, que es un amigo o conocido, pueden generar muchas situaciones, ¿no? Que después te puedes arrepentir. Entonces, siempre como mujeres del Señor, siempre debemos ser serias en este sentido, ¿no? Y poner tal vez las cosas siempre en claro, ¿no? Siempre en claro, porque ahorita decía, sí, al menos a mi persona, hasta la fecha, todavía he recibido algunas insinuaciones, ¿no? De caballeros, hasta de jóvenes. Entonces, yo digo, a ver, ¿no? Entonces, yo creo que está en uno, ¿no? Yo creo que sí, Betsabé, sí tuvo ahí una parte ahí que le movió a David, que ella también provocó el desliz, ¿no? Entonces, debemos ser siempre mujeres en ese sentido serias. Pues es entender muchos conceptos, ¿no? Porque como mujeres y más cuando ya conoces de Dios, tienes que tener esa sabiduría para evitar ciertas circunstancias que puedan dar pie o abrir la pauta para que suceda algo más, ¿no? Abrir puertas. Exactamente. Muchas veces podemos decir, no, si yo no lo hice con esa intención, o yo no estoy dando lugar a esto, pero hay algo quizás en nuestro comportamiento, en nuestra accesibilidad, ¿no? Porque en este caso, pues podríamos preguntarnos por qué precisamente en ese lugar se estaba bañando Betsabé. Uh-huh. O sea, si su esposo... O a esa hora, ¿no? A esa hora. Si su esposo estaba en el frente de batalla, si estaba sola, ¿por qué precisamente a esa hora en ese lugar? O sea, tanto para su cuidado de ella misma, entendiendo que no estaba su protector, que no estaba su esposo que la defendiera, pues ella podía haber evitado esas cosas, ¿no? Muchas veces nosotros también podemos, ahorita, como le decía Nancy, en este tiempo, quizás ya no vivimos en el tiempo de Betsabé, pero podemos evitar muchas circunstancias. Podemos entender o suponer, imaginar lo que pasó por la mente de Betsabé, también entendiendo que no era cualquier hombre
el que estaba interesado en ella, Claro. ¿no? Pues era el rey de Israel. Creo que era guapo, ¿no? Exactamente. O sea, Dicen, de buen aspecto. entonces en esa parte también, o sea, nos lleva a ver más allá el panorama, ¿no? Ciertamente sí, no era cualquier hombre, era el rey, y como lo decíamos, no era de mal parecer, era atractivo y demás, pero ella tenía a quien le debía un respeto. Así es. Y entendiendo que pues no era una mujer que no conociera la ley de Dios. Y en ese tiempo pues el castigo por el adulterio no era cualquier cosa, no era de que bueno ya te divorcias y te separas y ahí quedó, sino el castigo por el adulterio era la muerte. Entonces muchas veces no pensamos lo que va a traer como consecuencia, ¿no? Ella en su pensar pues dijo voy a tomar un baño, ¿qué es lo peor que puede pasar? No va a ir más allá. Y vemos que pues esa decisión de tomar un simple baño, ¿hasta dónde? Al aire libre. Al aire libre, ¿hasta dónde la llevó? Y toda la tristeza, toda la amargura, todo el dolor que tuvo que atravesar por no ser prudente, por no ser sabia. Y eso nos habla mucho, yo siento que esta parte de Betsabé es como una advertencia también para nosotras como mujeres, que nosotros también tenemos una responsabilidad de cuidarnos y de no exponernos más allá de lo necesario, más ahorita en este tiempo, ¿no? Hay tantas cosas que suceden que muchas veces decimos, pero es que es mi libertad de vestirme, de salir, de ir. Pero también tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabias y tener ese cuidado de nuestra integridad por todo lo que puede traer como consecuencia. Claro, y bien decíamos aquí, ¿no? Estábamos hablando de una mujer temerosa de Dios, ¿no? Que hubo algo que trajo una consecuencia, ¿no? Cuando a lo mejor, si bien hay mujeres que no conocen al Señor, puedo poner mi caso, ¿no? Cuando yo no conocía del Señor y vivía como conforme a como la sociedad te dice, ¿no? Que vivías. Estar expuesta a este tipo de situaciones en los que a lo mejor, no sé, ¿no? Estás a lo mejor con una persona, pero alguien más te habla y ves acá y buscas allá y no tienes ese respeto en ese sentido, trae una consecuencia, ¿no? Y eso trae consecuencia a la vida de muchas mujeres, ¿no? Gracias a Dios, y como lo decimos en un principio, el Señor en medio de tu pecado, porque es un pecado y al pecado hay que llamarle como tal, ¿no? El Señor me rescató, el Señor me perdonó, pero eso se quedó una consecuencia. Gracias a Dios el Señor me ha permitido pues limpiar esa parte en mí, sanar esa parte en mi vida, pero hoy en día, como bien decías Ángeles, tenemos que cuidarnos como mujeres, ¿no? No podemos dar pie a que estas situaciones de alguna forma traigan una consecuencia mayor a nuestras vidas. Creo que es el tiempo, como bien decías, una advertencia para como mujeres cuidarnos en esta parte, ¿no? Y vemos, porque en esta parte de la Biblia, cómo nos habla que ella era una mujer casada, ¿no? Y vemos que a lo mejor no era tan una mujer de principios, que ya vimos, ¿no?, lo que hizo en ese momento, pero dice que después el rey la manda a llamar, ¿no? Y ella va, y a mí me recuerda un poco la historia del libro de Esther, como la reina Basti, que dice que hubo un tiempo en el que el rey hacía fiestas muy opulentas que duraban mucho tiempo, y que en una de estas fiestas, ya a lo mejor ya embriagados, ya enfiestados, manda a llamar a la reina Basti, ¿no? Y dice que hay un comentarista que dice que seguramente lo que él quería era pues presumirla, ya todos tomados, presumirla, que la vieran, ¿no? Quizás hasta a lo mejor en algo que atentaba contra su dignidad como mujer. ¿Y ella qué hace? Ella se niega a ir, ¿no? Se sabe en la historia que eso era considerado una afrenta directa contra el rey, ¿no? ¿Qué pasa después de esto? Que ella es expulsada y no se vuelve a presentar ante el rey, ¿no? Hubo un castigo y ella lo sabía que esto podía pasar, pero iba a ser más su dignidad como mujer
ante la consecuencia que esto iba a pasar. Entonces, a lo mejor, si quizás Betsabé hubiera tenido esta actitud y estos principios y esta dignidad, no hubiera pasado pues lo que pasó, porque dice que después él se acuesta con ella. Insistimos aquí, no dice la Biblia cuál fue la actitud de Betsabé, qué pensó, qué dijo, pero dice que se acuesta con David y ella sale embarazada. En ese momento, ¿dónde estaba su esposo? Estaba arriesgando su vida. Estaba en el frente de batalla. Urías estaba ahí. Y mientras ella estaba viviendo una relación ilícita, ¿no? Entonces dice que cuando ella se embaraza, va y le dice a David, oye, pues estoy embarazada, ¿no? Dice que David manda a llamar a Urías y le dice, no, ve y acuéstate con tu mujer. Y él dice, no, que incluso dice que se queda afuera. ¿No? Se queda afuera porque él dice, en su pensar, dice, mis compañeros, mi batallón, los soldados están en el frente de batalla. ¿Yo cómo voy a disfrutar de eso? Dice que incluso lo embriaga, pero ni así él se dio. Wow, qué integridad de este varón. De veras que cuando yo escucho nuevamente la historia de Urías Eteo, o sea, qué hombre, ¿no? O sea, de los que hacen falta en estos tiempos. Qué hombre, porque ahora sí que ni la mega borrachera que le pegó David no hizo que él dejara sus principios, ¿no? Pues ahorita también está aquí el tema de Urías Eteo, por si está ahí tu esposito al lado, ¿no? Pero es muy importante retomar. Por cierto. Para que le digas, ¿no? A ver, escucha. Entonces, es muy importante estos principios que vemos en cada uno de los personajes, ¿no? Y a lo mejor se pudo ver como antagónico el personaje de Betsabé, ¿no? O la chica mala de la historia, pero hay un aprendizaje de todo esto. Así es. Y es que vemos cómo, por más que David quiso de alguna forma enmascarar lo que había pasado, ¿no? Él quiso de alguna forma, pues sí, Pues algo tremendo, cubrir. tremendo, ¿no? Porque vemos que de una acción lo lleva a otra peor. Así es. Porque ya no nada más es el adulterio, ahora lo lleva al engaño, porque fue y engañó al pobre Urías para que estuviera con Betsabé. Y ya ¿no? fue con alevosía y ventaja, porque ella iba directo. Entonces vemos como una pequeña distracción, un desenfoque que tuvo David, lo llevó a hacer tantas cosas que en un ratito una vida de santidad, de integridad, o sea, desaparecieron. Y como un pecado lo llevó a otro pecado, a otro pecado, a otro pecado, porque bien dices, primero fue el codiciar. No había pasado nada, solo codició. Después lo llevó a adulterar. Y después lo llevó pues a ese engaño, porque por más que le insistió a que tuviera contacto físico para poder cubrir ese pecado, vemos que Urías dijo no y se negó. Y después lo manda de regreso porque él vio la integridad de Urías y dijo no, no va a caer, ¿no? Entonces lo manda al frente de batalla y da la orden de ponerlo hasta adelante para que lo maten. Y ahí lo matan. Entonces vemos de la codicia al adulterio, al engaño, hasta el asesinato, como de no estar en el lugar que tenías que estar. En la asignación, el pecado nos lleva a otra, hasta llegar a ese punto. Porque de alguna forma nuestra conciencia, siento yo, se va cauterizando. Y dices, otro poquito, hasta que nos perdemos. Y no nos damos cuenta a qué niveles llegamos con tal de ir al objetivo y de cubrir lo que sabían que estaba haciendo mal. Yo pienso que también ahí entra la parte del temor, ¿no? El miedo que pudo haber invadido tanto a David como a Betsabé, que fueran expuestos con la falta que ellos habían cometido. Entonces también ahí en esto nos deja un aprendizaje de qué tremendo es cuando tú le abres la puerta al miedo. Así es. Cuando no afrontas tus equivocaciones o tus errores y por miedo y lo quieres encubrir, lo quieres tapar y vas haciendo cosas más atroces. Porque sí, como lo dice Julie, se va cauterizando tu conciencia
Entonces ya no te importa qué está bien o qué está mal, sino lo que te importa es no quedar mal delante de los demás. Así es. Y eso a veces te lleva a algo peor. Y es algo tremendo, ¿no? Porque lo podemos decir, ¿no? De algo tan insignificante como el haber visto, ¿hasta dónde lo llevó? ¿Hasta qué límites traspasó con tal de no asumir su equivocación, con tal de no aceptar que había pecado, que se había equivocado, y que él como rey no estaba actuando como ese líder que Dios había puesto sobre el pueblo de Israel, ¿no? Porque pues lo vemos desde un punto, ¿qué ejemplo le estaba dando pues a todo el pueblo, ¿no? Si él como rey no era capaz de acatar la ley de Dios, de obedecer, de respetar a la mujer ajena, ¿cómo podía él pedir fidelidad de su pueblo? Entonces yo me imagino tantas cosas que pudieron haber cruzado en la mente de David en ese momento que lo llevaron a decir, bueno, pues vamos a proceder a encubrir esto, que no salga a la luz y que yo mantenga mi integridad como rey, él mantenga su integridad como esposo de Betsabé y aquí no pasó nada. Y muchas veces eso pensamos, no va a pasar nada, o sea, nadie va a saber, nadie se va a enterar. Pero aquí también podemos ver la mano de Dios, ¿no? Porque el Señor le dio todo a David, pero tampoco iba a dejar que su pecado fuera encubierto. Porque nada es oculto ante los ojos de Dios. Entonces vemos que Dios, en su propósito para David, pues también, ¿no? Lo llevó a confrontarlo con sus equivocaciones, con sus errores. Así es, y vemos cómo después de que matan a Urías, pues ya dijeron, aquí no pasó nada, como bien decías, Ángeles, y se vuelve Betsabé una esposa más, ya no había a quien rendirle cuentas, y se vuelve una esposa más de David. Insistimos en esa parte, ¿no? La Biblia no dice a lo mejor cuál fue la actitud de Betsabé, cómo iba, pero dice que simplemente se unió a David. Tienen este hijo y vemos cómo, pues para Dios nada es escondido, ¿no? Así nosotros como seres humanos, aunque no se entere el hermano, aunque no se entere la hermana, aunque mi pastor no se entere y no se lo quiere decir a nadie, hay alguien que lo ve. Pero sobre todo, fíjate qué tremenda justicia de Dios vemos, ¿no? Porque pues podríamos decir, pues es que era el rey, ¿cómo Dios lo iba a reprender? ¿Cómo Dios lo iba a señalar, no? Pues como dices, a Dios no se le escapa nada, ni porque tengas una posición mayor o una posición menor. Dios le hizo justicia a Urías Eteo porque delante de él, aún por muy pequeño que sea el rango o el puesto que se tenga, la justicia de Dios es aplicada, ¿no? Entonces vemos cómo Dios le hace justicia a Urías Eteo por la lealtad, ¿no? Por la humillación que pasó y él sin saber nada, o sea, inocente, completamente inocente de todo lo que se había tramado, ¿no? A espaldas de él, sin saberlo, pero Dios no pasó por alto nada. Entonces, si tú estás en una situación como la de Urías Eteo, yo quiero decirte que te pueden estar engañando, pero a Dios no se le va a pasar nada, ¿no? Y como dice también un pasaje, ¿no? Que no nos venguemos con nuestras propias manos, porque la venganza es del Señor. Entonces, aquí Dios tuvo que reprender fuertemente por medio del profeta Natán a David, aún siendo rey. Porque primero tuvo que haber corregido a David como rey, porque imagínense lo que en el pueblo se pudo haber estado diciendo, ¿no? Y cómo es que Betsabé ya se le notaba la pancita, ¿no? Y cómo si su esposo no está, ¿no? Entonces ya no había más remedio que David ya no vio otra más que mandarlo al frente para que Urías muriera, ¿no? Pero es muy importante todos estos aspectos que estamos mencionando de la justicia de Dios, ¿no? De los errores humanos, pero también viene la parte más interesante, ¿no? Que es la de restauración. Así es. Después de esto vemos cómo, como bien dices, se me fue la palabra, cómo Natán va y amonesta
a David, ¿no? Y le dice, ¿no? Le hace ver el pecado que había cometido y le dice, por lo cual, pues uno de tus hijos, este hijo tuyo que tuviste, pues será muerto, ¿no? Y cómo muere el hijo de David y cómo David se arrepiente, ¿no? De esos 5 hijos que mencionamos en un principio, el primero muere. Y cómo David se arrepiente y llora y dice que sus ropas son rasgadas, ¿no? Y él llora y pide perdón y vemos salmos que escribe David, ¿no? El 51, de alguna forma, él expresando el dolor, el arrepentimiento por lo que él había causado, por lo que esta acción había causado, ¿no? Pero como vemos, como bien dices, Nancy, esa restauración, porque vemos el perdón de Dios, como cuando venimos con un corazón arrepentido, el Señor siempre va a restaurar nuestras vidas, ¿no? Y bien dices, ¿realmente podemos ver en esta palabra que David lo hizo? Yo creo que sí. Vemos que después, como lo decíamos igual en un principio, vemos que después Betsabé se vuelve la madre de Salomón, ¿no? Salomón significa amado por Dios, ¿no? Cómo les da a este hijo donde trae paz al pueblo de Israel, ¿no? Me encanta porque Salomón es aquel rey, aquel hombre que instruye ese verso que habla cuando dice, ¿no? Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo, grande, no se perderá y no abandonará esos preceptos, dice una versión, ¿no? Entonces vemos cómo este era el hijo de Betsabé y de David. Este hombre que escribió tantos proverbios, que tuvo tanta sabiduría, que escribió el libro de Eclesiastés, que escribió ese hermoso libro de Cantares. Hubo una buena instrucción después. Como bien lo decíamos, también cómo vemos el favor de Dios al incluir a esta mujer en la genealogía de Jesús. Podemos pensar cómo vemos a un Dios perdonador, ¿no? Que restaura vidas, que quizás todo esto sirvió para poder restaurar la vida, para sanar la vida de Betsabé, restaurar ese favor divino para la vida de ambos. Y eso es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos con un corazón arrepentido, pues Él restaura. Él es un Dios fiel, un Dios que perdona cada uno de nuestros pecados. Hay veces pues que vamos a pagar las consecuencias, otras veces que no pagamos ni la parte que deberíamos pagar, pero aún así su amor y su misericordia ahí siempre están. Pues es hermoso, ¿no? Porque dice que después de haber perdido a este primer hijo, dice al poco tiempo la bendijo. ¿Y la bendijo con qué hijo? Pues con Salomón. Y estamos hablando que pues Betsabé es madre del rey más sabio que ha tenido Israel, ¿no? Y como lo dice la Escritura, no ha habido ni habrá otro hombre más sabio que Salomón. Entonces podríamos decir, no, es que Betsabé no merecía ser la mamá de Salomón, como Dios le dio ese privilegio después de semejante atrocidad que cometió, pero ahí vemos esta parte donde Dios nos restaura. Y vemos esta parte donde nos dice, ¿no? O sea, tú le entregas aún tus equivocaciones, tus errores. Si de verdad hay arrepentimiento en tu corazón, Él es bueno y perdonador. Y Él te restaura y Él te da un inicio nuevo. Porque a partir de esta maternidad con Salomón, la vida de Betsabé es diferente. O sea, ya no viene una vida de culpabilidad como venía con su primer bebé, ¿no? Sino ya viene una vida donde ella es parte de la formación del futuro rey de Israel. ¿Y qué parte tan importante juega Betsabé para que Salomón sea rey? Porque también, o sea, lo vemos más adelante, que Betsabé, o sea, peleó, defendió ese lugar de privilegio de Salomón. Quizás si Betsabé no hubiera tomado esa iniciativa de decir, no, es que este lugar el rey lo prometió a mi hijo, pues no estaríamos hablando ahorita del rey Salomón, ¿no? No se le conocería. Entonces vemos cómo si el Señor, después de que tú llegas delante de Él y le entregas pues todo y lo dejas que Él obre, que Él te forje, que Él te dirija,
el Señor te usa para cosas que tú muchas veces dices, pero no lo merezco. Y ahí vemos la gracia de Dios, porque no es por lo que puedas merecer, sino es por su misericordia, es por su bondad, es por su fidelidad, es por su amor. Porque eso podemos ver en la vida de Betsabé, y es un mensaje de esperanza tan hermoso también para nosotros como mujeres, porque muchas veces no es necesario que nos flagelen afuera. Nosotras mismas nos flagelamos. Claro, por supuesto. Y decimos, no, yo no merezco el amor de Dios. No, es que yo no merezco su perdón. No, es que cómo voy a ser digna de ser instrumento de Dios si me he equivocado tanto, si he tenido una vida pues no muy buena. Pero vemos con Betsabé que Dios es el Dios de nuevos inicios. De segundas oportunidades. De segundas oportunidades, donde Dios te dice, sí, te equivocaste, pero ya lo reconociste, te arrepentiste y estás ahorita en la disposición de seguir lo que yo te estoy diciendo que hagas. Así es. Y es que, bueno, estaba yo leyendo que según la tradición, el libro de Proverbios, Proverbios 31, el capítulo de Proverbios 31, según la tradición lo escribió Betsabé cuando Salomón se casa con una egipcia, ¿no? Y cómo desde ahí nos habla sería comprensible entender cada una de las adulaciones, de las advertencias que se hace ante esa mujer, esa mujer extraña en Proverbios, ¿no? Entonces, es algo que a mí me llama mucho la atención, cómo después de esto hay un silencio para la vida de Betsabé, ¿no? Quizás fue un tiempo en el que en ese silencio el Señor trató con ella, trató con su carácter, trató con lo que había pasado. El Señor, yo creo que trabajó una restauración y se levanta cuando empieza a ver esta batalla por el reino después de que muere David, y cómo, como bien dices, pelea, ¿no? Se levanta por el reino de Salomón, y cómo una vez, vemos, como bien decías, cómo vemos como una vez que Dios perdona nuestras vidas, pues no es una mujer que se flagela, ni se queda ahí en el error. Vemos hoy en día cuántas mujeres que no pueden levantarse porque se siguen culpando por lo que pasó en el pasado, por lo que hicieron, y no creen que realmente el Señor ya las perdonó, o no se creen merecedoras del perdón de Dios para sus vidas, ¿no? Eso es algo que creo que Betsabé nos enseña, no quedarnos en ese sentir de sentirse denigradas, de sentir que no se puede, de sentir que el Señor no te perdona, sino que por el contrario, el pecado que ellos cometieron no iba a arruinar su vida, sino que ellos pudieron pedir perdón y que el Señor levantara sus vidas nuevamente, ¿no? Porque a veces eso nos ata para no poder cumplir el propósito al cual el Señor nos ha llamado, ¿no? Y empieza a haber temor en nuestro corazón, empieza a haber duda en nuestro corazón cuando seguimos en esa misma situación. Dice la palabra que el Señor no se acordará más de nuestros pecados, ¿no? Pagamos incluso la consecuencia, pero seguimos ahí acordándonos de lo que hicimos, y eso se vuelve una atadura a nuestras vidas. Entonces, qué importante como mujeres es saber esto, porque en Dios encontramos cada uno del perdón de nuestros pecados, de cada uno. Para el Señor, si bien no hay pecado ni grande ni chico, pecado es pecado, ¿no? Entonces, cuando nosotros venimos con un corazón que ya no puede más, cargado de tanto pecado, ¿no? Cargado de tantas situaciones, a lo mejor porque no sabía, a lo mejor porque, llámale como tú quieras, ¿no? Porque a lo mejor, como dice la palabra, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o como dicen Romanos, que fuimos, se me fue la palabra, que fuimos arrojados al pecado, ¿no? Se me fue la palabra. Fuimos entregados, ¿no? Al pecado, ¿no? Entonces, hoy en día
Nuestro Señor quiere venir a salvarnos, quiere traer salvación a nuestra vida. Él ha sido y será nuestro Salvador, ¿no? Entonces no hay otro más que Cristo, que es el que murió por ti y por mí en esa cruz, y que hoy quiere que vivamos una vida de libertad, en la que ya no vivamos flagelándonos por lo que hicimos o por lo que no hicimos, porque cada día dice la palabra que las misericordias de Dios son nuevas. Y si tú pasaste por una situación en la que dices, no sé cómo salir de esto, o ya salí de esto, pero no me siento inmerecedora del amor de Dios, Dios quiere amar tu vida y Dios quiere abrazar tu vida y Dios quiere poner en ti una vida nueva, una vida de restauración, en la que Él hace un lado, olvida, echa hasta el fondo del mar todo lo que hiciste para permitirte vivir una vida plena en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, qué importante es esto, que como mujeres vivamos en esa identidad que tenemos en Cristo Jesús. Si Dios lo hizo con cada una de nosotras, definitivamente creo que lo puede hacer contigo. No solo es darle la oportunidad al Señor para que Él abre tu corazón al Señor y que le entregues cada una de esas manchitas, como bien lo decíamos, ¿no? Cada uno de esos pecados que hasta el día de hoy no te han permitido caminar en ese plan glorioso que Dios tiene para tu vida. No, lo decíamos en semanas pasadas, Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida. Y es tiempo en el que podamos conocer a ese Dios, que nos enamoremos de ese Dios, que podamos nosotros experimentar la vida que tenemos gloriosa en Cristo Jesús, porque lo que pasó, pues ya pasó, ¿no? Y hoy tenemos esa oportunidad de vivir plenos en el Señor, ¿no? Yo te invito para que puedas leer el Salmo 51 y el Salmo 32, ¿no? Son salmos preciosos que nos hablan de todo esto, cómo el Señor viene a nuestro socorro, cómo el Señor viene a levantar nuestras vidas, a poner esa identidad correcta, ¿no? que tenemos en el Señor. Bueno, yo creo que una vez que nosotros pues el Señor nos da esa segunda oportunidad, volvemos y tomamos esa identidad que el Señor nos ha dado, y pues ahora venimos y nuevamente seguimos adelante, y pues lo que importa de ahí para adelante es lo que el Señor va a decir de ti, ¿no? No lo que las voces de allá afuera, porque vivimos en un mundo muy complejo, muy machista, donde te importan mucho esas voces, lo que dicen de ti, ¿no? Pero ahora el Señor, que una vez te ha dado una segunda oportunidad, pues vas a escuchar solamente lo que Dios, y te va a importar lo que Dios en sí dice de ti que eres, ¿no? Así es. Y es que fíjate lo que dice el Salmo 51 en esta primera parte. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, ¿no? Y más adelante dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Vuélveme el gozo de tu salvación. Son algunos versículos que te leí del Salmo 51, que yo creo que podemos decirle al Señor: Señor, lávame. Señor, purifícame. Y dice: porque mi pecado está delante de mí. Podemos esconderle al mundo una y mil cosas, pero tú mismo sabes, tú misma sabes lo que estás haciendo o lo que no estás haciendo. Y si tú ya no quieres seguir cargando con eso, pues es tiempo de que tú se lo puedas entregar al Señor, y que así como Betsabé fue una mujer que se levantó, fue una mujer que no decidió seguir cargando con eso, fue una mujer que decidió
vivir de una forma diferente, regresando, ¿no? a ese temor del Señor. Hoy tú lo puedes hacer, ¿no? Que tú puedas entregarle todas esas cargas al Señor y puedas vivir esa vida en plenitud. ¿Cierto, chicas? Claro que sí, así que hay una segunda oportunidad también para ti, así como para Betsabé. Te invitamos a que siempre vengas, ¿no? al reconocimiento de nuestros pecados y sobre todo que tomemos esa segunda oportunidad, que tomemos esa nueva historia que Dios va a traer grandes recompensas, así como en la vida de Betsabé, ¿no? Inmerecidas, a lo mejor podríamos decir, pero vemos ahí la mano misericordiosa de nuestro Señor. Así que pues adelante, mujer que nos estés escuchando, ya sea que tú estés reflejada en esa historia, para ti también hay una segunda oportunidad. Y es que a veces no sé, ¿no? Nos tensamos un poquito y es difícil hablar de esto porque no juzgamos. Creo que no se trata aquí de juzgar, se trata de compartirte del amor de Cristo. Se trata de que allá afuera, incluso en casa, hay mujercitas que batallamos con muchas cosas, ¿no? Y lo digo a título personal, hay cosas en las que seguimos batallando que nos cuestan dejar. Yo no recuerdo si alguna vez lo conté en alguna transmisión, no lo recuerdo, pero cuando recién empezábamos con el tema de las transmisiones, yo no era más o menos nuevecita en la iglesia y todavía habían cosas que me costaba trabajo dejar, debo de reconocerlo. Y me acuerdo que en alguna transmisión o alguna reunión la pastora nos decía, compartan. Y a mí me daba un miedo el compartir la transmisión porque yo decía, ¿qué van a decir? ¿No? Y generaba un terror en mí el darle clic a eso porque obviamente en mis redes sociales pues estaba todo lo que yo venía atrás, ¿no? Todo lo que yo había hecho de una vida pues sin conocer del Señor. Y a mí me daba un terror el darle compartir ahí, porque yo decía, no, ¿qué van a decir? ¿No? Y prefería quedar bien con el mundo y simplemente quedarme en anonimato a enfrentar esa parte, ¿no? A que de alguna forma mi vida pues fuera un testimonio, ¿no? De que se podía cambiar, ¿no? Se podía salir adelante, que podías vivir de una forma diferente. Y cuando me atreví a compartir y darle ese clic, tengo que reconocer que más de una persona me escribió burlándose, diciéndome, ¿cómo tú? Si tú, ¿no? Y muchas cosas más. Y se cumplió mi miedo. Hoy puedo ver que fue una consecuencia de mis actos, ¿no? Así como en esta historia. Pero también fue muy hermoso darme cuenta que ante ese paso de fe, de decir, pues ya, pasó lo que pasó, el abrazo del Señor estuvo. A lo mejor fue algo muy mínimo, porque dices, ay, pues no. Pero para mí era un reto hacer eso, ¿no? Y después de recibir más de una burla, un mensaje hiriente, el amor del Señor me abrazó. Y me hizo darme cuenta que no importaba lo que decía la gente allá afuera. Porque al final a ellos no les importaba cómo yo estaba, cómo me sentía. Yo sabía que el único que le importaba realmente mi vida y el único que podía traer una restauración y sanidad a mi vida, pues era Cristo. Entonces, aunque en tiempo pasado yo me moría por si recibía una crítica negativa, el Señor abrazó mi corazón y no permitió que eso ni me echara para atrás, porque hasta el día de hoy en esa parte no lo he hecho, ni me echara para atrás, ni dudara de su amor, y que aprendiera a cerrar mis oídos a palabras que lastimaban mi vida. Y hoy en día para mí eso ha sido una lección muy grande, porque aprender a cerrar tus oídos a palabras que te lastiman y no a palabras que vienen de Dios es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo. Y es importante que tú como mujer identifiques qué palabras están dañando tu autoestima, tu integridad, que no te están dejando avanzar. ¿Qué palabra es del diablo y qué palabra es de Dios? ¿No? Entonces, cuando nosotros aprendemos a oír la palabra del Señor, a oír esa palabra de Dios directa y específica para nuestra vida empieza a cambiar de una forma mayor. Entonces,
yo creo que es buen tiempo para que le digas al Señor, como se lo dijo David alguna vez: Señor, examina mi corazón. ¿Qué hay ahí? Y créeme que el Señor te lo va a poner. Y tú vas a poder ser libre de todo eso que tú estás cargando, ¿no? ¿Algo más que quieran argumentar? Pues yo creo que es eso, ¿no? Es un tiempo extraordinario, es un tiempo maravilloso y es el momento para cada uno de nosotros de responder, ¿no? De tomar ese llamado que Dios nos está haciendo. Si bien ya como hijos de Dios o como quien apenas está conociendo del Señor, recibir esa libertad que Él tiene, que Él ganó en ese madero para cada uno de nosotros. Entonces también es un tiempo de valorar, ¿no?, lo que el Señor ya nos ha dado, porque Él nos quiere tener en una vida de plenitud, de gozo, sin culpa, sin miedos, sin estarnos escondiendo, ¿no?, sino tener una vida felices, gozosos, una vida donde podamos estar recibiendo sus bendiciones. Entonces, esta historia de Betsabé pues nos muestra eso. Si es el momento de soltar lo que venimos cargando, es el momento de entregárselo al Señor, es el momento de recibir esa esperanza que Él trae a nuestras vidas y es el momento de hacer un cambio, pero un cambio verdadero, desde adentro. Ya no por complacer a nadie o por aparentar, sino que sea un cambio que venga desde lo más profundo de nuestro ser, que nos haga tener esa satisfacción con nuestra vida, que nos haga sentirnos realmente vivos. Así es. Creo que fue un tema que nos hace, creo que, reflexionar mucho, que nos pone un poquito tensos. Porque hablar de arrepentimiento, de perdón, de pecado, a veces es difícil, pero también nos acerca mucho al amor y al perdón del Señor, ¿no? Nos damos cuenta que hemos sido perdonadas, que tú y yo somos perdonadas en Cristo, ¿no? Y que no hay más condenación para nosotras, que eso es algo glorioso, es lo mejor que nosotros podemos recibir. Ya no hay nada que te condene, ya no hay nada que te señale. Cristo es el que ha comprado esa libertad para nuestras vidas, ¿no? Y pues bueno, dijera nuestra pastora, nuestro tiempo se terminó. No, muchísimas gracias. Creo que ha sido un mensaje muy reflexivo, no sé para ustedes, para mí lo fue. Muy reflexivo que yo creo que, como bien decías, Ángeles, nos ayuda y nos motiva a ver esas segundas oportunidades. Y tampoco significa que vamos a estar pecando, ¿no? A menos que no estemos conscientes de la responsabilidad y las consecuencias que a veces traen, ¿no? Pero es importante, chicas, que podamos siempre estar en ese lugar correcto, en la asignación que tenemos en Cristo. No permitir movernos del lugar en el que Cristo nos ha dado. Porque cuando nosotros nos movemos, nos enfriamos, no somos tibios en esto, el diablo viene con todo. Dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y ni tú ni yo tenemos que permitir ser devoradas por el enemigo. Tenemos que estar siempre alertas, como esas atalayas firmes, ¿no? Que seamos mujeres que resguardemos nuestra casa, que nuestra oración, nuestro cuidado, nuestra prudencia, nuestra sabiduría sea resguardando nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros matrimonios, porque hoy más que nunca no podemos bajar la guardia. Hay una guerra campal allá afuera y hoy, como hijas de Dios, también estamos en guerra. ¿Pero por qué? Porque la voluntad de Dios sea cumplida en nuestras vidas. Pues muchísimas gracias, Pau, Angie, Nancy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerda que nos vemos la próxima semana. Seguimos descubriendo estas joyas. Yo te invito para que puedas leer los pasajes, los versículos completos. Y no olvides, tenemos una cita el día de mañana, 11 de la mañana, en nuestra casa Avivamiento, en lugar de su presencia, rumbo a Jalpan. Si de repente dices, no sé dónde es, no sé cómo llegar, mándanos un mensajito. Con muchísimo gusto te vamos a dar toda la información. Gocémonos en el Señor. La gloria del Señor es algo poderosísimo. El Espíritu Santo ahí siempre está esperándonos, ¿no? Para poder darnos aún más. Y por supuesto que nosotros le demos nuestra alabanza y adoración. Y a lo mejor también tú te preguntas, a lo mejor no puedes llegar, estoy muy lejos, vivo de este lado, del otro lado. Acércate, tenemos grupos familiares en diferentes partes de la ciudad. No hay excusa porque esté lejos,
porque tenemos grupos en todos lados. Tenemos en la Colonia Reforma, San Antonio de la Cal, ayúdenme, ¿dónde más? Santa María, ¿qué es? Coyotepec, Jojo, Rosario, Plaza del Valle, Centro, Atzompa, San Martín, Santa Rosa. Tenemos grupos por toda la ciudad. No hay excusa para que tú no te puedas acercar y que juntos podamos seguir aprendiendo lo maravilloso que tiene el Señor para nuestras vidas. Recuerda, nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con nosotras y sigamos aprendiendo. Que Dios te bendiga y sea una semana de bendición para tu vida.